unos 6 años, la empresa Ability contactó con nosotros porque estaban interesados en desarrollar un fármaco. Había encontrado un fármaco que parecía funcionar en células, que tenía acción antitumoral, pero necesitaban conocer el mecanismo de acción para poder seguir con el desarrollo clínico. Eso es importante porque esta empresa necesita financiación y los inversores no invierten dinero a no ser que estén seguros de cómo funciona el fármaco. Nuestro grupo, nosotros trabajamos en proteínas quinasas y nos dedicamos a estudiar los mecanismos moleculares por los cuales las células responden a diferentes estímulos externos o a tratamiento con fármacos y demás. Trabajamos en un campo que se llama señalización celular, que es el conjunto de circuitos intracelulares que utiliza la célula para responder a un estímulo externo. Este fármaco es muy interesante, creemos, hasta donde conocemos nosotros, uno de los primeros fármacos que induce la muerte celular de la célula tumoral, no la célula normal, eso es muy importante, y además lo hace activando lo que llamamos la autofagia celular. Entonces, actualmente este fármaco está en fase clínica 2, como primera línea de tratamiento, juntamente con quimioterapia, primera línea de tratamiento para pacientes con cáncer de endometrio y cáncer de pulmón escamoso. Estos ensayos clínicos están teniendo lugar en el ICO de aquí de Barcelona, en el Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, pero también se está empezando a externalizar el Hospital Virgen de Rocío, y en Francia también estamos empezando, y recientemente el fármaco también ha conseguido la aprobación para empezar la fase clínica para cáncer de páncreas, un cáncer que tiene muy mal pronóstico en Estados Unidos. El mecanismo de acción del ABTL es fascinante. Inicialmente se une a unos factores de transcripciones, llamamos PPAR y PP de tipo alfa y gamma, y eso induce la expresión de un gen que se llama TRP3. TRP3 es una pseudoquinasa, y las pseudoquinasas también es un campo fascinante porque son proteínas que regulan la acción de otras proteínas. Lo que hemos descubierto y lo que hemos visto con nuestro fármaco es que una vez que el ABTL induce la expresión de TRP3, TRP3 se une a AKT, la proteína AKT, que es un oncogen, impide la activación de AKT, de tal manera que acaba inhibiendo lo que llamamos el eje AKT-mTOR, y como todos sabemos, el mTOR todo es una proteína que encontramos sobreactivada en cáncer. Entonces, básicamente lo que hace, a través de un nuevo mecanismo de acción, la ABTL lo que induce es la acción de una pseudoquinasa que bloquea el eje AKT-mTOR, y eso, de alguna manera que todavía estamos estudiando, provoca la muerte celular mediada por autofagia.